Soy Javier Cravioto y esta es mi opinión y análisis en 4TV. Prosperidad compartida. Del por el bien de todos, primero los pobres, nos vamos encaminando a un nuevo lema del accionar político y de gestión pública en el próximo sexenio. Prosperidad compartida. Distintos, pero profundamente identificados. El segundo piso de la cuarta transformación que encabeza Claudia Sheinbaum tiene nombre: prosperidad compartida. Hay un proyecto, hay propuestas, hay planteamientos, hay ofrecimientos. Y sin embargo, al no poderlos confrontarlos con el vacío que representa la candidatura opositora de PAN, PRI, PRD, se ha dejado pasar el significado de lo que será el segundo sexenio del plan transformador que está viviendo México. No hay comparación entre una visión sostenida y sostenible de hacia dónde se dirige México y los diarios traspiés y ocurrencias que la campaña opositora nos ofrece. Habitualmente, las creencias colectivas no suelen hacerse mediante el diálogo o la difusión didáctica explícita. Esto es mera teoría, sino a través de un sentimiento de tribu, de unidad, frente a una percepción que se opone y más bien que se enfrentan esas creencias a aquella amenaza velada de expulsión de ciertos círculos, sean familiares, laborales, de grupo, de amistades, por pensar como uno piensa. Con esto quiero decir que aquello que los opositores llaman polarización y que ha pasado de significarles una cosa u otra según pasen los años, hoy no es sino la identificación por unos y otros de dos proyectos completamente distintos. Nadie estará votando por propuestas específicas. Hoy la ciudadanía está tan politizada que votará por ideologías. Y me atrevo a decir que en un nivel más alto lo hace por el sentimiento o la emoción que les representa un proyecto esperanzador de prosperidad compartida frente a uno de regreso al pasado, en base a miedos sin fundamento. La ruptura entre la realidad que se percibe y su modo de referirse a ella, los hechos de lo que ocurre en el mundo, los hechos de lo que ha sucedido en estos 5 años y poco más, los datos económicos, la información de fuentes objetivas, se contrastan de manera irremediable y vergonzosa con la percepción que se exige el ser opositor. El uso turbio del lenguaje para soltar términos como democracia, dictadura, tiranía, comunismo, los datos falsos, la información que proveen sicarios de la información como Azteca, Televisa, Javier Alatorre, Ciro Gómez Leiva, Carlos Loret, Carlos Alarraqui, Latinus, etcétera, etcétera. La irreflexión de ofrecer soberanía a cambio de negocios. La mentira abrumadora y a veces tan insostenible en su simple expresión. El decir que los apoyos sociales los hicieron ellos cuando se negaron a votarlos. O el que acaben de votar en contra de la reforma a las pensiones, aunque luego dirán que fueron sus promotores. Representan dos visiones tan distantes como irreconciliables. No es un problema de entender al otro. Es un problema de que la oposición se ha cegado en ver lo realizado para que en justicia hiciera una crítica constructiva y una narrativa de por qué dice que quiere gobernar. Porque si mal no recuerdo, estamos hablando de país, de Estado, de futuro, de México, de valores, y no de un business as usual, como lo quieren hacer ver. Cuando los hechos no se ajustan a la realidad de esas voces pagadas, cuando las palabras que dicen no nombran la realidad a que se refieren, se vuelven como un boomerang, se vuelven como una bofetada
a esos votantes que les lanza afirmaciones como: mira lo que me obligas a hacer. Tengo que hacer trampas, tengo que hacer sabotajes, tengo que difamar y mentir, tengo que atacar a las familias de los candidatos, tengo que denostar al presidente. Tengo, pero todo lo hago por ti, votante. Tú y tus necesidades y tu futuro me obligan a ello. Y por lo tanto estés en deuda y debes estar y mostrarte agradecido. Si te digo que salgas a marchar de blanco, lo haces. A marchar de rosa, lo haces. A defender la causa que te diga, lo haces. Y así hasta el infinito, que este infinito representa depositar el voto en urnas. Ese día, el 2 de junio, la tarea de los opositores es votar por la señora X. No importa nada. No importa que es por mucho la peor candidata que ha presentado PRI, PAN y PRD. No solo eso, el equipo que la rodea es aún peor. Incapaces, con un negro historial, ineficientes, con una historia de perdedores. Difícilmente alguno se salva de ser tachado de corrupto. Y sin embargo, y esta es la tragedia, habrá varios millones de personas que voten por ella. ¿Por qué? Porque también, lamentablemente, la oposición actual es la más desinformada e ignorante de la historia. Se prestaron a ello y ahora pagan las consecuencias de exhibirse en una irrealidad a que les obligó el mantener su apoyo a la candidata de la derecha. Porque de eso se trata esto. Hoy no se trata de la señora, ni de Alito, ni de nadie. Si el presidente Obrador dice, o los datos dicen que el peso es la divisa más fuerte frente al dólar a nivel mundial en 2023, por ejemplo, que el IMSS tiene el récord histórico en empleos formales, que la informalidad alcanzó su nivel más bajo en los últimos 20 años, que el salario mínimo ha aumentado un 216% a partir del 2018 y que es el mayor incremento en décadas, por cierto, que el salario promedio tiene el nivel más alto de la historia, poco más de 16,000 pesos, ¿sí? Que la tasa de desempleo es la menor en comparación a los 3 sexenios anteriores y que hoy es la segunda tasa más baja del mundo, solo después de la de Japón. Pues contra todo esto, de los opositores escucharemos que todo está mal, que el país se derrumba, que los inversores huyen, que la tragedia nos acecha. Si los datos y hechos dicen que la inversión extranjera directa alcanzó el récord histórico de 36,000 millones de dólares, que la cifra de exportaciones también es récord, más de 593,000 millones de dólares, y que México es el principal socio comercial de Estados Unidos, superando a China, que la inflación se mantiene ya estable frente al escandaloso ritmo mundial que hubo a principios del año pasado, el 2023, que México pasó en su economía del 15º al 12º lugar de las mayores economías del mundo y que ya desplazó a Surcorea, a Canadá y a España, y que las reservas internacionales tienen máximos históricos con 217,000 millones de dólares, pues de los opositores oirán que el país se hunde, que el comunismo llegó y que el presidente se volvió un dictador. Así el universo de la realidad frente al daño mental sembrado en los futuros votantes de la señora Xóchitl de las gelatinas y los chicles. Todos ellos tan Pandoras, tan Milei, tan Flans, Derbez, Laura Zapatas, Margaritas, Chumeles. De un lado la realidad, del otro lado ellos. Si México estuviera tan mal como lo pintan los prianistas y sus seguidores, el presidente no tendría el respaldo que tiene. Claudia y los demás candidatos de Morena y aliados no tendrían la preferencia que tienen. En una transición inacabada, por cierto, como la que vivimos, se acaban los pactos entre las élites y el gobierno y se cambia por un modelo de pacto popular. Eso es lo que estamos viviendo. Eso es lo que tanto duele a aquellos privilegiados del pasado
Y eso es lo que continuará Claudia Sheinbaum. La doctora Sheinbaum dice, mejoraremos la seguridad y explica cómo. Crearemos polos de desarrollo económico y mejoraremos la calidad de vida de los trabajadores y sus familias. Y desarrolla un largo cómo lo vamos a hacer. Respetaremos la autonomía del Banco de México. Promoveremos la responsabilidad financiera. Tendremos desarrollo sostenible, generación de bienestar, menor impacto ambiental, ofrece autoridad, un gobierno honesto, hacer realidad el derecho constitucional a la salud y mucho más, documentado, analizado con equipos de trabajo. Pero hoy en día ya, ¿qué importa? Si no hay con quién contrastarlo, no hay nada enfrente. Se vio en el debate pasado y se verá en los dos que faltan. Hay un plan y del otro lado hay un vacío ocupado por la bobería. Ya no de la candidata Xochitl ni de su equipo, sino de la ingenuidad de quienes votarán por ella. Por lo mismo, lo que sigue es llegar a las elecciones. Ni siquiera haría falta más debates, porque las cartas están ya sobre la mesa. Votar todo por el proyecto en que creemos, en todas las instancias y alcanzar el plan C. Por eso es fundamental la unidad. Este es el momento del proyecto, no de yoísmos, no de egos inflados, no de yo tengo la razón, no. El día siguiente de las elecciones, y aunque lo separe 3 meses la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, inicia la prosperidad compartida. Muchas gracias.